Hola, buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del mes. En esta ocasión tenemos un gran ponente con un tema muy interesante. Agradecemos la participación del doctor Meraz y procederé a dar una breve semblanza de su currículum. El doctor Miguel Amado Meraz Concha tiene la licenciatura como médico cirujano. Cursó con una maestría en ultrasonido médico diagnóstico en la Universidad Mesoamericana de Chiapas. Ha participado en diferentes congresos y ha proporcionado diferentes cursos y ha estado también cursando cursos de actualización en cuanto al ultrasonido. Uno de ellos es el curso de primer trimestre de medicina fetal en Miami, Florida. El curso teórico de tamizaje de cardiopatías congénitas en Guayaquil, Ecuador. Ultrasonido y su OG, curso taller de alineación a la norma, diseño e impartición de cursos de capacitación, diplomado de introducción y asesoría en ultrasonografía médico-diagnóstica, así como ha tenido diferentes diplomados, uno en ultrasonido de ojo, corazón y pediatra, diplomado en ultrasonido en obstetricia, diplomado en ultrasonido de abdomen, diplomado en ultrasonido de tejidos superficiales, diplomado en ultrasonido de urología, diplomado avalado por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM en ultrasonografía y además es el actual presidente del Colegio de Ultrasonido en Oaxaca, de ecografía, perdón, en Oaxaca. Como pueden ustedes ver, es un ponente muy capacitado y con amplia experiencia en el tema de ultrasonografía, por lo cual vamos a ceder los micrófonos al doctor Miguel Amado Meraz para que nos dé el tema del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias, doctora Yesenia, le agradezco la presentación, muy amable. Y esta noche vamos a hablar de lo que a mí me apasiona, el ultrasonido médico diagnóstico. Como verán, realmente no es una especialidad muy difícil, más bien es una especialidad que se ha vuelto diplomado, se ha vuelto maestría e inclusive está en trámites para ser doctorado. La idea de esto es la enseñanza y la investigación de lo que podemos hacer nosotros por ultrasonido. El nombre de ultrasonido viene precisamente de la palabra ultra, que no es perceptible para el oído humano y tiene el concepto como un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Para algunos autores, como el doctor Pedrosa, que ustedes lo conocen, que es de medicina interna, refiere que es una vibración mecánica que se transmite a través de la materia en forma de ondas y produce variaciones en la presión, en la densidad, en la posición, temperatura y velocidad de las partículas que lo componen. Les comentaba que este es un radiólogo eminente, el doctor Pedrosa, es de España, y para algunos conceptos en manuales técnicos de radiología, nos habla que es una energía mecánica basada en el movimiento de partículas que se propagan por aire, agua y sólidos. Es decir, que necesita un medio para transmitirse, siguiendo una dirección o línea de transmisión de forma longitudinal. Este término de ultrasonido recibe varios términos, entre ellos ultrasonografía, sonografía, ecografía, y para algunos autores europeos le han llamado ultraecosonografía. Llaman los tres términos juntos. Estos términos se emplean en medicina para designar el método que registra imágenes producidas por los ecos provenientes de los tejidos corporales. Los tejidos corporales en cualquier órgano tiene diferentes densidades. Al tener diferentes densidades, va a tener diferentes impedancias para el paso de la onda sonora. De ahí que tengamos las interfaces. Y gracias a esas interfaces, pues vamos a hablar de ecogenicidades.
hablando de escala de grises, del negro al blanco y del negro al blanco, grises más claros, grises más oscuros o inclusive llegar hasta el negro. Entonces decíamos que el sonido necesita un medio para transmitirse. En este caso, se transmite a través de la materia, líquido, sólido, inclusive en el gaseoso. Claro que este interrumpe la insonación por la misma materia inestable como es el gas. Decíamos que se transmite a través de una onda longitudinal y el mecanismo es a través de unos cristales que tiene el transductor, llamados cristales con efecto piezoeléctrico, que efecto piezoeléctrico significa del griego piezo, que significa presionar. Este fenómeno es una polarización eléctrica del cuarzo bajo el cual ejerce presión y que le vamos a llamar nosotros transductor o sonda. El efecto de la presión hace que produzca vibraciones ecográficas ultrasónicas para convertir la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Vamos a hacer un recordatorio de los órganos como es abdomen superior, abdomen inferior. Vamos a poder hacer propiamente, les traigo una lista de todo lo que podemos hacer por ultrasonido, pero para eso existe un léxico, un lenguaje, para podernos entender entre nosotros mismos y además hacer que el clínico entienda de una forma sutil, veraz, oportuna y sencilla lo que es el hallazgo de hacer un ultrasonido. Entonces, vamos a tener para esto el léxico muy sencillo. Vamos a hablar de la semiología ecográfica. La semiología ecográfica, el ultrasonido va a estudiar la forma, o sea, es un estudio morfológico. Para eso vamos a tener que ver la forma, su tamaño, sus bordes o paredes y la insonación que hace la onda sonora a través de esa estructura. Y de acuerdo a la densidad de esa estructura, vamos a ver en escala de grises anecoico, que significa sin ecos, anecoico significa en el color negro, hipoecoico, que significa una escala de gris que no llega al negro, pero es una escala de gris mediana y se llama hipoecoica. Cuando la estructura es blanca, le vamos a decir ecogénica e hiperecogénica cuando es demasiado brillante, como vamos a ver aquí en este ejemplo, en este pequeño mapeo o en estas fotografías de ultrasonido, en la cual el léxico, aquí está una imagen de izquierda, las voy a describir de izquierda a derecha, en la cual podemos ver una imagen circunscrita anecoica, circular, en la letra A. Y además hay un reforzamiento posterior. Esto es característico de los quistes. En la imagen B tenemos a un ganglio que tiene un centro ecogénico blanco y una rueda hipoecoica alrededor, que es la corteza y médula del ganglio. En la letra C vamos a tener una imagen ovoidea. Vean cómo se ve que no es ni blanca ni negra, sino es una escala de gris mediana. A esto le vamos a denominar hipoecoica. Entonces es importante describir forma, tamaño, qué hay adentro. En este caso, en esta área, estoy en la letra H. Vean cómo hay una imagen anecoica con un ligero reforzamiento posterior, que ya quedamos que ese es el léxico, la nomenclatura. Y en la parte interna vemos una papila hipoecoica.
Aquí deja de ser un quiste simple como en la letra A, porque tiene una papila y entonces ya es un quiste complejo. Y así tenemos también las tres últimas, K, L y M, son imágenes de mama, en la cual podemos ver una área completamente ecogénica, con bordes mal circunscritos, inclusive en la letra M, ligeramente espiculados, más alto que ancho, porque esa es la característica de los cánceres de mama. Podemos hacer diagnósticos de cáncer de mama por ultrasonido, pero el estándar de oro para hacer el diagnóstico es la mastografía, que actualmente ahora no se concibe un estudio solo de ecografía o un estudio solo de mama, tienen que ser complementarios. Y si se puede ver por dos radiólogos, mejor todavía, porque esto implica que estamos nosotros haciendo bien el protocolo para sospecha de cáncer mamario. En concreto, de acuerdo a la densidad e impedancias que tenga cada estructura corporal, pues vamos a tener diferentes densidades y diferentes estructuras. Y repito, anecoico, hipoecoico, ecogénico, hiperecogénico e isoecogénico cuando el tejido es semejante o igual, como vamos a ir viendo adelante. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo y por qué pedir un ultrasonido? Pues en primer lugar, porque es el primer estudio de imagen que es económico, barato, repetible y puede llevarse hasta la cama del paciente, puede hacerse de urgencias. Y algo muy importante, es un estudio a través de la onda sonora. Insonamos los órganos sin proceso radioactivo, es decir, no hay radiación. Entonces, por eso es que este estudio se puede hacer hasta en mujeres embarazadas. Entonces, cuando tengamos alguna sospecha de una patología de abdomen, en pelvis, en tórax, ¿y por qué? Porque es el paso inmediato y para pedir, vamos a ver cómo lo vamos a pedir. Para eso vamos a hacer una serie. Una hora no nos daría tiempo para ver todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos ver por ultrasonido. Pero trataré yo de hacerlo aleatoriamente en mi vida diaria práctica de ultrasonido. Agarré al azar imágenes y sobre todo conceptos de hígado, vesícula, próstata, músculo esquelético, etcétera. Entonces, de antemano sabemos que pedirlo cuando hay un proceso de abdomen agudo, sobre todo, que no descarta y sigue siendo muy predilectivo el abdomen simple, placa simple de abdomen. Nos sigue dando mucha información para litos renales, para apendicitis, para procesos, inclusive con medios de contraste, la radiografía, para ver la permeabilidad de la trompa uterina, que sigue siendo estándar de oro para ver permeabilidad de trompa uterina. Hay uno que se llama sonoístero, pero de una forma indirecta suponemos que están las trompas permeables, pero sigue siendo estándar de oro la histerosalpingografía para ver permeabilidad tubárica. Entonces es importante primero, ¿por qué? Porque queremos saber si hay permeabilidad tubárica, queremos saber si hay alguna patología abdominal. Y entonces aquí hay una lista completa de las indicaciones del ultrasonido. En la actualidad las indicaciones de las distintas modalidades de ecografía son tan amplias que difícilmente pueden resumirse en esta plática de unos cuantos minutos. Así que de una manera genérica y orientativa, les presentaré una lista convencional, ecografía convencional, que vamos a ver aparato digestivo, hígado, vías biliares, páncreas y dentro del aparato genitourinario, riñones y vejiga. Vamos a ver útero y anexos, inclusive próstata, testículos y
en cavidad abdominal, descartar que haya alguna rotura de vaso, ascitis, colecciones implantes por implantes tumorales, y en sistema circulatorio, corazón fetal, corazón del adulto, arterias y venas. En el sistema musculoesquelético, lesiones musculotendinosas, líquido intraarticular, entre otras. Vamos a hacer ultrasonido de cuello y vamos a ver tiroides, parótidas, submaxilares, paratiroides, globo ocular, derrame pleural, consolidación pulmonar, adenopatías. Y en pediatría, todas las indicaciones que ya vimos anteriormente. Vamos a poder hacer un estudio transfrontalar en recién nacidos para ver y descartar hemorragias intracerebrales y a nivel medular. Vamos a valorar la lesión congénita de cadera, estenosis hipertrófica del píloro, invaginación, mala rotación intestinal y, por supuesto, hilio paralítico. En ginecología, vamos a ver útero, ovarios y anexos. Y, por supuesto, que la especialidad más socorrida con el ultrasonido, actualmente todas, absolutamente todas las especialidades son útiles el ultrasonido. Sin embargo, la más favorecida es la ginecología y la obstetricia, ya que podemos ver embarazo normal y patológico. También nos ayuda el ultrasonido como guía de procedimientos intervencionistas para tomar biopsias, citología en múltiples localizaciones, drenaje de colecciones, nefrostomía percutánea, colocación de filtros, stent, sobre todo a nivel de porta cava y en vías biliares, sobre todo cuando hay tumoraciones y que los usamos como auxiliares o paliativos nada más para que disminuya el dolor y baje la ictericia. Bloqueo de ganglio celíaco o de plexo braquial, que actualmente los anestesiólogos lo están usando con bastante frecuencia. Los materno-fetales para miocentesis, perocardiocentesis, toracocentesis, transfusiones, derivaciones vésico-amniótica intrauterina para los que hacen cirugía fetal, la última especialidad de los subespecialidad de los ginecólogos y obstetras para hacer del feto un paciente y poderlo intervenir intraútero, ¿sí? ¿Oyeron bien? Intervenirlo intraútero o al nacimiento. Vamos a poder colocar stents para producir vasodilatación en pacientes que necesiten endarterectomías, colocación de prótesis y van a ver las variantes que hay. En este caso vamos a empezar a hablar brevemente de algunos, repito aleatoriamente, de lo que podemos ver y vamos a empezar en cuello. En cuello podemos ver tiroides, glándulas submaxilares, parótidas e inclusive las cadenas ganglionares. En esta imagen que tienen ustedes a la derecha es, voy a poner una punta de láser, un puntero de láser. Miren, este es la tiroides. Es como una U invertida. Estas son las carótidas, derecha, izquierda, la tráquea, el istmo de la tiroides, lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo. Y vean que la ecogenicidad es hipoecoica, homogénea. De esas características podemos ver la tiroides. En la parte superior la agrandé un poquito mejor para que vean que tenemos la unión, que ahora gracias a Dios les voy a presentar más adelante una vista extendida en la cual podemos ocupar esa herramienta para ver toda la carótida izquierda, carótida derecha, tanto en el corte transversal como en el longitudinal, el istmo, lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo. Entonces, aquí tenemos una imagen de tiroides y en la cual podemos hablar de procesos de una hiperplasia nodular o de una hiperplasia difusa, de tiroiditis, inclusive de algunos cánceres no muy bien diferenciados como el sarcoma, carcinoma medular
carcinoma anaplásico y el carcinoma metastásico. Y como ustedes pueden ver, aquí a la derecha tenemos igual otra imagen de tiroides. Ya vimos que su parénquima es homogéneo. Vamos a ver alguna lesión que es muy frecuente, que está aquí a la izquierda. Vean cómo se ve una O invertido. Aquí les pongo un ejemplo que no es tan frecuente, pero podemos ver, miren, una atrofia del lóbulo tiroideo izquierdo. Aquí podemos ver perfectamente bien el lóbulo tiroideo derecho y aquí hay ausencia del lóbulo tiroideo izquierdo. De esta manera podemos ver que el paciente curse clínicamente con datos de una hipotiroidismo y sin embargo al hacer el estudio de laboratorio nos da la indicación. Bueno, seguimos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, seguimos entonces. Entonces, ya esta es magnificada. Vean, lóbulo tiroideo derecho, no hay lóbulo tiroideo izquierdo. Este es un esquema de la tiroides de la vista extendida que les comentaba. Actualmente, con un solo paso a través de la tiroides de izquierda a derecha o derecha a izquierda, podemos obtener esta imagen. Miren, excelente. Tráquea, el istmo, lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo, carótida y la vena yugular. Miren, yugular derecha, carótida interna derecha, carótida izquierda y yugular izquierda. Esta es la anatomía normal de la tiroides. Ahí tenemos ahora una imagen con una tiroides que en el lóbulo, ya comentamos que lo que se ve negro es característico de áreas quísticas. Vean, ahí tenemos, miren, es un quiste del lóbulo tiroideo derecho. El lóbulo tiroideo izquierdo está normal. Podemos ver quistes queloides con una división de un tabique, que esto ya no es como el primero, que es un quiste simple. Este es un quiste tabicado, es un quiste más complejo. Ahí tenemos otra imagen del mismo en tercera dimensión, que actualmente la tercera dimensión nos ayuda muchísimo para ver perfectamente bien el tabique y que no solamente vemos que hay el tabique, sino que de la pared emanan unas papilas, que esto es característica más sospechoso de malignidad. Por eso la tercera dimensión actualmente es una herramienta muy útil en la ecografía convencional en escala de grises y que nos complementa la tercera dimensión para hacer mejores diagnósticos. Vamos a tratar de ver esta imagen en video, donde vemos ya la tiroides. Ustedes ya vieron que esta es la cuarta imagen que les presento de tiroides. Para esta quinta, ustedes ya van a saber lo que es una tiroides. Y aquí tenemos, vean, ahí está la tiroides ligeramente más ecogénica. Cuando está ligeramente ecogénica, hablamos de una tiroiditis crónica. Y aquí, en este caso, vean que hay un nódulo en el nódulo con calcificaciones de bordes irregulares, sospechoso de malignidad. Y en el lóbulo tiroideo izquierdo, pues está normal, de forma, sin mayor problema. Vamos a ver aquí, eran unos videos que no sé por qué no están abriendo, pero vean cómo al aplicar el doble color, automáticamente el doble color nos habla y nos dice que son sospechosos de malignidad. Aquí tenemos otro nódulo en el lóbulo tiroideo derecho, otro nódulo en el lóbulo tiroideo izquierdo. Hay una herramienta actualmente que es en la elastografía y que podemos valorar precisamente la elasticidad, la dureza que tiene el nódulo para así ver si es sospechoso o no de malignidad. Dentro del cuello, al revisar tiroides, es obligado revisar carótida izquierda, carótida derecha,
para descartar estenosis o descartar inclusive pequeños trombos, pequeños hematomas en la placa endotelial de la íntima de la carótida. Esta es la que les comentaba, la vista extendida, en la cual podemos ver que tiene nódulo tanto el lóbulo tiroideo derecho como el izquierdo. Vamos a pasar, vimos ya tiroides, vamos a pasar al estudio de mama. Las indicaciones de un estudio ecográfico de mama es caracterizar las masas palpables o detectadas en la mamografía, ya sean quísticas o sólidas. Podemos evaluar masas palpables en pacientes jóvenes por debajo de 30 años, embarazadas y pacientes con periodo de lactancia. Podemos identificar abscesos en pacientes con mastitis. Vamos a evaluar anomalías no palpables en las que el diagnóstico por mamografía a veces es dudoso. Les comenté al inicio de la charla que el estudio actual de mama es con mastografía y ecografía. Se complementan para hacer un buen diagnóstico cuando se sospecha de cáncer de mama. Nos ayuda a excluir una masa como causa de una zona de asimetría por densidad vista en la mamografía. Podemos confirmar y mejorar la visualización de una lesión que se ve parcialmente en una proyección mamográfica, por ejemplo, cerca de la pared torácica. Y como guía para procedimientos intervencionistas como biopsia, aspiración de quistes, drenaje de abscesos, localizaciones prequirúrgicas, etcétera. Ahí tenemos un nódulo hipoecoico de bordes irregulares, más alto que ancho, más alto que ancho. Es una imagen y hay varias características ecográficas para sospecha de malignidad. Podemos evaluar ectasia ductal y tratar de buscar si no hay alguna papila intraductal, porque acuérdense que el cáncer empieza precisamente en los ductos, en el epitelio de los conductos. Descartar que esa ectasia sea maligna o sea una ectasia transitoria porque hay dilatación de los conductos mamarios. Podemos ver quistes simples con reforzamiento posterior y ecos internos que va a estar dado lo negro, blanco, gris claro, gris oscuro, negro o blanco, ya quedamos que es de acuerdo a la densidad del tejido. Aquí tenemos, miren, una retracción inclusive de la propia piel, un desmosoma de ese nódulo sospechoso de malignidad por las calcificaciones, los bordes irregulares e inclusive es muy fácil distinguir con una lesión benigna. Vean, aquí está un fibroadenoma y está un quiste simple. Y aquí vean cómo se ve en el de la izquierda comparado con el de la derecha, que la forma es muy importante, su tamaño, su cápsula, si es que la hay, sus bordes, si son nítidos, como en este caso, ¿sí? Que esto es característico, una lesión muy frecuente con comportamiento muy agresivo, que es el tumor filodes. Y ese tumor filodes tiene características, vean que con la vista extendida abarcan muy, pero muy gran tamaño y es muy difícil. Otro, miren, el tumor filodes casi siempre es hipoecoico, pero tiene áreas que inclusive se pueden sospechar de un tumor filodes porque es multinodular, no así el fibroadenoma, que no tiene tantos nódulos. Otra imagen sospechosa de malignidad en la mama. Vean que tiene una imagen espiculada, de bordes irregulares y más alta que ancha. Y además tiene pequeñas calcificaciones en la periferia. Al aplicar doble color, podemos ver que tiene índices de baja resistencia y que la ayuda del doble color, es muy importante la ayuda del doble color, porque cuando hay sospecha de malignidad, el doble color se pone con alta vascularidad en la periferia y en la porción central. Y lo confirmamos por mastografía, una imagen de alta densidad
espiculada, de bordes irregulares, mal definidos, e inclusive en la parte inferior podemos ver un ganglio cerca de la lesión. Otro fibroadenoma con vascularidad periférica, un quiste simple, áreas, vean, imagen con Doppler color que tiene vascularidad periférica, pero intratumoral, y el Doppler color y el Doppler de la onda de velocidad de flujo nos ayuda para la sospecha cuando tenemos, vean, bordes irregulares completamente, los índices de resistencia al aplicar Doppler color son de bastante prominencia. Ahí tenemos con un volumen muestra que la mayoría de las máquinas ya lo tienen. Podemos ver en tercera dimensión las imágenes completamente espiculadas. Aquí esta es la guía de punción. Podemos hacer biopsias para descartar y vean una imagen muy, pero muy característica de imágenes espiculadas con un centro hipoecoico de cáncer de mama, que por supuesto se tiene que confirmar con biopsia y complementar con una mastografía. Eso sería una embarradita de las partes superficiales. Vamos a ver en el ultrasonido abdominal que podemos encontrar patología en órganos como en la pared abdominal, masas intraabdominales, líquido libre, fisiológico, ya sea por traumatismo. Esto nosotros le llamamos FAS, que es por sus siglas en inglés, es para la búsqueda intencionada de líquido libre para pasar inmediatamente a quirófano, inclusive con ultrasonido portátil, que es del tamaño de un celular ahora, se puede hacer en la propia ambulancia, para cuando lleguen al hospital ya se tenga que determinar. Se hace el triage, se hace en ambulancia. Nos ayuda para intervencionismo, para vascular periférico y central abdominal, para trasplantes, llevar un seguimiento de trasplante de hígado o trasplante renal. Podemos ver ganglios linfáticos pericavales o periaórticos. Y aquí tenemos en escala de grises, el parénquima del hígado es hipoecoico. Y vean cómo podemos ver una lesión en el óvulo hepático derecho. Esto que se ve más ecorefringente, muy blanco, es el diafragma. Podemos ver una lesión característico de un absceso. Podemos ver inclusive lesiones de áreas quísticas multitabicadas. Podemos hacer diagnóstico de un adenocarcinoma hepático y podemos, al aplicar Doppler color, podemos ver que se trata de una lesión maligna. Podemos ver lesiones nodulares en el hígado y también dilatación de las vías biliares. Por ejemplo, un tumor de Klatskin. Vean cómo se puede ver dilatación del colédoco, dilatación de la vena porta. Y esto nos hace la sospecha que al haber la alteración del eje esplenoportal, seguro puede ser por algún proceso mecánico o por algún proceso tumoral. Podemos ver perfectamente bien la dilatación de la vía biliar intrahepática. Podemos ver alteración de la vesícula biliar con dilatación del cístico. Vean aquí, esto es vesícula con signo de doble riel, colicistitis crónica alitiásica, porque no hay litios, pero sí puede dar un proceso agudo, el lodo biliar, compactarse y dar una colicistitis aguda, no alitiásica, por simplemente por lodo biliar. Tenemos otra imagen también característica heterogénea del parénquima del páncreas por metástasis. Así se ven las metástasis en hígado. Es una pena que no quieran abrirlos. Vean, la tercera dimensión nos ayuda para ver esos nódulos multinodular. Actualmente la tercera dimensión es una herramienta muy útil. Este es un video, pero bueno, no quieren abrir. También para uso endocavitario, que actualmente el uso de cómo pedir, yo les recomiendo que para que sea un
estudio elocuente de primer trimestre, antes de la semana 12 hacia abajo. El ultrasonido, desde la semana 4 se puede ver el saco gestacional, a la semana 5 la vesícula vitelina secundaria y a la semana 6 vesícula vitelina secundaria y embrión. Y es patrimonio del estudio endocavitario, del transductor endocavitario, el primer trimestre. Podemos hacer estudio transvaginal para valorar primer trimestre, el cervix, endometrio, miometrio, ovarios y anexos. También nos va a ayudar para el estudio transrectal, para valoración del canal rectal, glándulas seminales, próstata y vejiga. Como vamos a ver, esta es una imagen para obtener tercera dimensión del útero en el corte sagital, corte transversal y corte coronal. Y en la imagen de la derecha inferior tenemos el rendimiento de la obtención de cómo se obtiene el útero, y esto que se ve más ecogénico es, o más blanco, es el endometrio. Entonces podemos ver miometrio, endometrio y cervix. Este era un video también, no vamos a perder tiempo porque pues no los abre. Ya esta charla la daremos nuevamente con videos. Podemos ver cuando hay alteraciones de úteroceptos. Vean la imagen, úteroceptado. Podemos ver útero bicorne. Podemos ver el útero bicorne en la imagen escala de grises, como si fuera de un antifaz. En tercera dimensión el rendimiento se hace más claro y podemos ver en la imagen de izquierda a derecha, en la de en medio, un útero bicorne. O podemos ver por tercera también un útero didelfo. Vean, el didelfo puede ser didelfo unicolis o puede ser didelfo bicolis. Este es un útero bicorne, ¿sí? Unicolis, y este es bicolis porque tiene dos cervix y podemos hallarlo por tercera dimensión. Podemos hacer el diagnóstico también de hemiúteros, un solo útero, como podemos ver en la imagen, en la escala de grises, y sobre todo el rendimiento de la tercera dimensión. En el endocavitario podemos ver la colocación adecuada del dispositivo intrauterino, si está mal colocado, o en esta imagen vea que está traslocado. Fuera de la cavidad endometrial está el miometrio, lo mismo que este, vean cómo está fuera de la cavidad endometrial. Podemos ver también la colocación donde está la estrellita, podemos ver el punto del fondo uterino y de esa manera nosotros podemos ver que está mal colocado. ¿Y es donde se encuentra? Cerca del segmento y parte del cervix. Eso en el canal cervical no sirve y por eso hay embarazos. Y luego dicen, es que no me sirvió el DIU. Lo que pasa es que lo colocaron mal. Este era otro video para ver una mala colocación del cervix, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer para ver si los puede abrir. Vamos a hablar ahora de la próstata. Podemos ver por ultrasonido elocuentemente, y desde ahorita se los digo, esta charla es de cómo pedir, y hay que pedir el estudio de próstata ecográfico por vía transrectal. Es el estándar de oro, ecográficamente hablando, para valorar adecuadamente la próstata. Se valora por vía suprapúbica, pero es mucho mejor hacerlo por vía endorrectal para definir la sospecha hasta de un cáncer prostático. Entonces, nos va a dar diagnóstico de hiperplasia benigna de la próstata, podemos hacer diagnóstico de prostatitis, obstrucción del cuello de vejiga, reducción de la uretra prostática o alguna alteración dentro de la propia uretra, como una estenosis. Podemos hacer diagnóstico de vesiculitis seminal, carcinoma de próstata, extensión de neoplasias extravesicales,
Y aquí tenemos, vean cómo se ve la próstata en un corte transversal y vemos un globo de la sonda de Foley, que este paciente, como se dice vulgarmente, no pudo orinar, se tapó y se sondeó y mandaron a pedir un estudio que al aplicar doble color y hacerle su vascularización, podemos ver que hay un nódulo sospechoso de malignidad por la gran vascularidad que hay y la alta resistencia que tiene dicha onda de velocidad de flujo. Entonces se sospecha, aparte de eso, que se sospeche por ultrasonido, hay que pedir AP, antígeno prostático específico, y también el total y biopsia. Eso es para confirmar una sospecha de cáncer de próstata. Vean, quiero que esta noche quede claro el estudio por vía suprapúbica. Vean, aquí está la próstata por vía suprapúbica con vejiga distendida. Y vean, a la derecha es el propio paciente, pero quiero que vean cómo se ve por la vía transrectal. Por eso, si ustedes quieren tener buena información de un estudio prostático, tiene que ser por vía transrectal. Cuando revisamos próstata, revisamos vejiga y le hacemos un vaciamiento específico para ver si hay o no hay datos de vejiga retencionista. Y al mismo tiempo vamos a valorar riñones y vejiga. En este caso, premicción tuvo 890 y postmicción 761. Fue muy poco, del 10 al 15% la evacuación de la orina. Esto nos dice que es una vejiga retencionista. Y al irnos al riñón, vamos a valorar que no haya hidronefrosis, como en este caso. Entonces, hay que intervenir a la próstata, hacerle un tratamiento, una RTU, para aliviar y desahogar totalmente la hidronefrosis que ya tiene el riñón derecho por esa, vean, riñón izquierdo normal y el riñón derecho ya con hidronefrosis secundaria a una estenosis de la uretra prostática. Aquí tenemos otra vez por vía suprapúbica una de seguimiento, cómo quedó. Ahí está del RTU. Se puede hacer un seguimiento de RTU o muchas veces para ver si no hay algún lito residual en la uretra prostática. Y podemos ver, si ustedes se dan cuenta, son varias tomas y a esto se denomina, es una herramienta que los tienen las máquinas de alta gama, que se denomina ecotomografía. Repito, ecotomografía. Y nos puede dar desde 2, 5, 7, 9 y hasta 33 imágenes en diferentes cortes, como si estuviéramos haciendo una tomografía. Dentro de los hallazgos vamos a encontrar en próstata, bien, un lito bastante grande vesical que muchas veces está en la vejiga o muchas veces enclavado en el uretero izquierdo. Y eso está ocasionando sangrado en el paciente al orinar y el clínico sospecha o descarta y nos pide que hagamos un ultrasonido prostático transrectal para descartar. Y resulta que no es la próstata, sino un lito que desembocó en la desembocadura uretero vesical y hizo que haya sangrado y ocasione el dolor. Podemos encontrarnos también, mire, ureterocele, ureterocele, inclusive dentro del ureterocele, un lito, en este caso, en el uretero izquierdo. Aquí tenemos Doppler color de la próstata y vean cómo cambia una prostatitis a cuando hay una vascularidad de una
próstata normal, con pequeñas calcificaciones, cuerpos amiláceos, pero vean cómo se ve cuando hay una prostatitis, una vascularidad bastante intensa. La tercera dimensión no solamente nos ayuda para ver el volumen, sino ver los quistes intraprostáticos y la dilatación y estenosis que tiene la uretra. Eso es una gran cosa para descartar o confirmar estenosis de la uretra prostática. Este es un video, desafortunadamente no abrieron. Dentro del endocavitario, actualmente podemos manejar con una certeza los ovarios poliquísticos, porque vean cómo podemos ver que la máquina actualmente a través de la computadora nos dice que tiene en este caso 13 folículos y descarta si hay o no hay ovarios poliquísticos. Podemos valorar el cervix en tercera dimensión, podemos ver el gran tamaño del cervix. Vean, hay una hipertrofia cervical con relación al resto del cuerpo. Vean que se puede ver con tercera dimensión exactamente como lo vemos por la paroscopía. Entonces, la tercera dimensión en el estudio endocavitario viene siendo muy elocuente. Aquí otra vez, miren, cuerpo uterino y el cervix casi 2 veces más que el cuerpo uterino. Esto es característico de una hipertrofia cervical y el pronóstico no es muy bueno porque la hipertrofia cervical es precursora del CACU. Tenemos igual, otra vez, vean, imágenes quísticas y más imágenes hipoecoicas como los miomas. Podemos ver en tercera dimensión, confirmar los miomas que hay en el útero. Actualmente he trabajado e investigado los signos marcadores de adenomiosis, que la adenomiosis antiguamente se le decía endometriosis intrínseca o interna, ahora se le denomina adenomiosis y es estroma y tejido endometrial dentro de la cavidad miometrial. Y en tercera dimensión, ahí tengo varios artículos hechos por un servidor y yo le he denominado a esta entidad signo del árbol del tule. ¿Por qué? Porque vean cómo tiene el endometrio, este es el endometrio, tiene una imagen parecida a un árbol. Y como yo soy de Oaxaca, pues dije, porque esto es un signo a nivel mundial, le puse el signo del árbol. Mi maestro, el que me enseñó a endometriosis profunda, el doctor Guerreiro, un italiano, él me enseñó que eran como raíces, pero en ese momento yo le dije, maestro, más bien parece un árbol, no raíces. Y me dice, bueno, las raíces las tiene el árbol. Y hubo entre discusión o no, en todas mis publicaciones que yo he hecho, le he puesto el signo del árbol en la adenomiosis con la herramienta de tercera dimensión. Y vean, un árbol chueco, ¿sí? O un árbol con fruto, y tengo múltiples y varias imágenes que yo he publicado. Aquí puse una nada más para la demostración, pero aparte de ser profesor titular de La Salle, Anáhuac, Amusén y Daguapo, también soy médico investigador y precisamente tengo varios artículos para no descartar la laparoscopía, sigue siendo estándar de oro para la endometriosis, pero para evitar estudios innecesarios y muestras y costos para el paciente, pudiendo sospechar y hacer un mapeo de endometriosis por ultrasonido para ver endometriosis profunda, superficial o adenomiosis. Vamos a entrar de lo que se ve beneficiado la ecografía, el estudio obstétrico. En la imagen de la derecha tenemos un saco muy precoz a partir de la semana 4. Podemos ver en la semana 4 el saco gestacional, su presencia, si está bien implantado, su forma y tamaño, que eso nos indica el pronóstico del embarazo en el primer trimestre. Y para eso vamos a ver el saco vitelino, el embrión, y que por gracias a estas estructuras morfológicas embrionarias se le denomina a una subespecialidad denominada
sonoembriología, y en la cual podemos ver desde los ovarios, el folículo maduro, el famosísimo cúmulos ófuros, lo podemos ver por ecografía en un seguimiento folicular. Vean, desde cuándo podemos empezar a ver que este es un ovocito maduro y este es el cúmulos ófuros, que nos va a dar el ovocito secundario y que nos va a indicar que va a haber ovulación desde ese momento. Podemos predecir la ovulación en la paciente. Por eso actualmente tiene mucha aceptación la fecundación in vitro, porque podemos llevar un seguimiento muy preciso desde el momento en que hay ovulación. Y este es el cúmulos ófuros en escala de grises y en tercera dimensión. Ahí vemos un embrioncito denominado embarazo ectópico, en la cual podemos ver el embrión fuera de la cavidad endometrial. La cavidad endometrial se ve libre, no hay, y ahí está el embrión, principalmente ahí tenemos otra imagen del embrión. La imagen que tenemos en azul es el corazón fetal a partir de la semana 6 y vean la vesícula vitelina secundaria, que nos habla de que el cronograma embriológico es adecuadamente. Otra imagen un poco más precisa del nombre de sonoembriología, vesícula vitelina secundaria, se los voy a señalar con el puntero, de láser, vesícula vitelina secundaria, amnios, estoy señalando todo el amnios, extremidades fetales y la cabeza fetal, inclusive podemos ver los plexos coroideos con muy buena exactitud, descartamos que haya quiste o alguna alteración en la línea media, desde una etapa muy precoz. Hay una entidad en el primer trimestre que se llama translucencia nucal y que lo podemos ver desde el primer trimestre. ¿Qué es la translucencia nucal? No es más que la acumulación de linfa a través de la nuca, que esto se ve en procesos de aneuploidías o cromosomopatías, pero no es el signo único. Aparte de translucencia nucal, tenemos alteración de la onda de velocidad de flujo del ducto venoso, regurgitación de la válvula tricúspide, el ángulo frontomaxilar con desviación y también podemos ver alteración de la onda de velocidad del ductus venoso. O sea, como ustedes pueden ver, tenemos marcadores específicos del primer trimestre para descartar una alteración de tipo cromosómico, genético. Y vamos a ver ahora segundo y tercer trimestre. Vamos a valorar actividad cardíaca fetal, el número de fetos, estática fetal, la biometría fetal que comprende el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, la longitud femoral, y con estos 4 parámetros la máquina automáticamente nos va a dar un peso fetal. Pero también vamos a evaluar la madurez y localización de la placenta, ya que vamos a descartar que haya una placenta madura o una placenta se encuentre cerca del orificio cervical interna y sea una placenta baja, o pueda ser en el segundo y tercer trimestre una placenta previa, que puede ser oclusiva parcial, oclusiva total o marginal, que no tapa el orificio cervical interno, pero que está cerca. Vamos a valorar la cantidad de líquido amniótico, vamos a evaluar el cervix, que no haya una forma de embudo, que no haya presencia de alteración ísmico-cervical, y vamos a evaluar, aún estando embarazada, el rastreo obligado de úteros y anexos para descartar quistes, dermoides, quistes congénitos, teratomas o inclusive muchos luteomas, que son masas quísticas que se producen por no romperse el cuerpo lúteo y terminan un luteoma y que puede dar al romperse un hemoperitoneo. Por eso es muy importante valorar si hay o no patología asociada al embarazo. Y dentro del segundo y tercer trimestre existe un rubro que se hace un estudio específico
denominado morfología fetal y que hay certificación. Yo lo hice en Miami y también hice mi certificación en Brasil con el doctor Renato Jiménez, que es el representante a nivel Latinoamérica de la Fundación de Medicina Fetal para certificar a médicos que les interese hacer morfología fetal. Vamos a hacer rápido al hacer una retadila de imágenes. Voy a empezar de izquierda a derecha. Tenemos vean, una exencefalia, tenemos una acrania, ¿sí? Y vean que en tercera dimensión cómo se ve la cránea. En esta podemos ver una escoliosis muy proveniente por alteraciones de el encéfalo expuesto, que ustedes recuerden que es una secuencia, primero acrania, ausencia de calota, exencefalia, prominencia hacia la cavidad amniótica del encéfalo y por último se corroe, se desintegra y se convierte en una anencefalia. Podemos también tener alteraciones, quistes de los plexos coroideos, podemos tener quistes aracnoideos, podemos tener ventrículomegalia y gromas quísticos que son característicos del síndrome de Turner o agranamiento de la fosa posterior o de la cisterna magna, que son datos para prescribir en el reporte datos de un síndrome de Dandy-Walker y la alteración en síndrome de Limón, como el primero que les enseñé, de un Arnold Chiari tipo 2. Esta es pero gran hidrocefalia. Ven cómo se ve los tálamos fusionados. Valoramos cara. Al valorar cara podemos ver ojo, párpados, nariz y boca. Vean la imagen, la primera imagen en escala de grises. Vean la fisura labial, que esto se obtiene a través del corte coronal. Y vean inclusive en la parte de abajo, en la de tercera dimensión, la palabra labio, que podemos ver la fisura labial. De izquierda y a derecha igual, otra fisura labial. Y esto es el corte coronal de un paciente completamente sano. Vemos nariz, boca. ¿Sí? Esto se hace en el estudio morfológico. Aquí tenemos, vean, desafortunadamente se está tapando la cara, pero cuando baja la cara podemos ver, vean, es un colgajo y es una fisura labial con fisura labiopalatina. Esta es más difícil de la cirugía que cuando es simple. Y ahí tenemos cómo se ve en tercera dimensión, que es bilateral, y el colgajo en la parte central. Y otra con un colgajo un poco más grande, colgajo labial, y vean cómo se ve en la tercera dimensión. Cómo podemos ver en tercera dimensión en la obtención. Podemos ver en los riñones poliquísticos, multiquísticos, podemos ver tumores, podemos ver poliquistosis renal o muchas veces quistes con obstrucción urétero y podemos ver en su caso mega uréter por estenosis del uréter. Y aquí tenemos riñones y vejiga. Lástima, esta también era un video. Vean cómo se ve un riñón normal, de izquierda a derecha en la primera, con una dilatación pielectácea que es normal, es transitoria y temporal, no debe exceder de 8 milímetros. Vean aquí, podemos ver riñones con multiquístico y riñón, ¿sí? Poliquístico. Entonces sí podemos hacer nosotros el estudio morfológico y encontrar todas las alteraciones. Podemos ver alteraciones de la columna vertebral, podemos ver inclusive si hay mielomeningocele o espina bífida. Podemos valorar en las extremidades tálipes, vean cómo tienen pie equinovaro. Podemos valorar por ecografía y se confirma al nacimiento. Podemos valorar el sexo, que hay anomalías propias del sexo, como hipospadias. Hay inclusive alteraciones de los labios mayores. El de la izquierda es una mujercita. Vean cómo se ve el sexo femenino y cómo se ve
el sexo masculino. Podemos ver alteraciones de los huesos, como en este caso acondroplasia. Valga la pena, personas como Abelito, personas pequeñas con alteración de las extremidades, el fémur curveado, tibia y peroné curveado. Podemos ver que en el momento de la tercera dimensión podemos hacer el rendimiento y adquisición que al nacimiento. Este falleció intraútero porque tenía una displasia tanatofórica que no es compatible con la vida por la gran hipoplasia pulmonar que presenta. Ahí tenemos otra vez una fisura labial, un bebé con aneuploidías y artrogriposis, que es como si fuera una degeneración articular muy severa en los adultos, pero esto es en la vida fetal. Y vean qué bonita se ve cuando todo está bonito, todo está bien y no hay ningún problema en la cara, pues podemos obtener imágenes en tercera dimensión muy excelentes o muy elocuentes. Aquí quise presumirles una galería de cómo se ve un bebé, la actitud de un bebé con los ojos abiertos, un bebé triste, un bebé alegre, ¿ve? Con el cordón umbilical en el cuello, un bebé muy serio y otro riéndose. Entonces, hay una plática que tengo, ojalá algún día se las dé, que se llama actitud fetal. Y podemos ver que al bebé llora, el bebé le da hipo, el bebé le da cólico y todo lo que va a hacer esto último, en el tercer trimestre, empieza a prepararse lo que va a sufrir al nacimiento. Vamos a ver que se puede ver también escroto. Podemos localizar y ver las masas escrotales. Podemos ver un tumor primario oculto en pacientes con metástasis, control de pacientes con microlitiasis y control de pacientes con neoplasia testicular previa, leucemia o linfoma. Y podemos descartar que sea una evaluación con patología extratesticular. Podemos ver escroto agudo, si hay torsión, epididimitis o erquiepididimitis, evaluación si hay algún traumatismo escrotal, localización de testículos que pueden ser descendidos o criptorquidia, detención de varicocele en hombres infértiles y evaluación de la isquemia testicular con ecografía Doppler color y Doppler de energía. Y vean, ahí tenemos ya el testículo con un ligero hidrocel escaso. Vemos que hay una retracción del diafragma, que esto es característico de un proceso inflamatorio del escroto. Podemos encontrar una entidad llamada microlitiasis testicular y esto tiene que llevar vigilancia, sea niño o sea adulto, mínimo cada 6 meses, porque esta entidad es precursora del seminoma testicular y se puede hallar y no tiene muchas veces, son hallazgos incidentales, porque lo piden porque hay un dolor testicular o porque el paciente refiere que tiene más grande un testículo que otro o que nota alguna bolita y realmente esa bolita muchas veces es el epidídimo o si es muy prominente, pues es un quiste del epidídimo. Ahí tenemos un traumatismo, vean, un hematoma grande en el testículo. Puede haber también una alteración inflamatoria del epidídimo y entonces esto es una epididimitis. La parte de arriba, ven cómo está diferente, traumatizado el epidídimo, pero vean gran hematoma en la parte inferior por un traumatismo. Jugando fútbol le dieron una patada al amigo y esto ocasionó un traumatismo en el testículo. Tenemos un tumor del epidídimo, que casi es poco frecuente. Los tumores del epidídimo puede ser un tumor epidermoide o puede ser un tumor benigno también, con características benignas, igual que esta imagen. Este es el famoso quiste en la cabeza del epidídimo, que es muy sencillo el diagnóstico, pero que no tiene ninguna valoración clínica, puesto que el paciente se refiere y lo tocó. Pero a veces sí es bueno
porque el diagnóstico diferencial de un quiste simple de la cabeza del epidídimo con un espermatocele, este sí se tiene que operar porque es un dato secundario de infertilidad, aparte del varicocele. Espermatocele es diagnóstico diferencial de un quiste simple de la cabeza del epidídimo. Y ya para terminar, este es un epidídimo bastante grande con varicocele, con hidrocele tabicado por una infección. Y de la imagen de la derecha vean un hidrocele severo que desplaza precisamente tanto al testículo como al epidídimo. Entonces, vean que todo lo que pudimos ver y valorar esta noche, pues realmente fue una pequeña retadila únicamente. Estos son alumnos de la tercera generación de la UAPJO. Tengo 25 años de ser profesor titular del diplomado en la UAPJO, en la UNAM, en la NAHUAC y en la Salle. Afortunadamente, tengo un poquito de experiencia. Ustedes dirán después de la charla y los invito a que hagan el curso. Es 2 años porque lo hacemos en serio, únicamente cada 15 días, por eso son 2 años, y cada 8 días virtual. Y esto, les repito, los invito, y si no, a que se inscriban. Vamos a hacer un curso, la Sociedad Oaxaqueña de Ecografía, con la Sociedad de Médicos Familiares, el colegio. Para los que estén interesados, les voy a dejar mi número para que de acuerdo al número que tengamos, lo hacemos lo más rápido posible. Está programado para el mes de febrero, si es que la presidenta lo vea así a bien, y pues ya saben que el diplomado se lleva a cabo en la Facultad de Medicina y Cirugía, y el de la Sociedad Oaxaqueña de Ecografía siempre ha hecho de la sede en una clínica de los doctores Meraz. Entonces, estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Los invito, este es el programa del octavo, los invito al 9º Congreso Internacional en el mes de mayo, que va a haber precio especial para que los escriban antes, y estamos en el diplomado número 25. Así es que espero que esta charla haya sido de su agrado, haya dudas, preguntas, comentarios, y tratar de engancharlos para que empiecen a hacer ultrasonido. No es cuestión de comprar la máquina y ponerse a hacer ultrasonido, no. Hay que hacer primero el diplomado, comprar la máquina y la pueden usar como una herramienta muy útil para su práctica diaria. Estoy a sus órdenes para preguntas, dudas o comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat, por favor, para hacerle de conocimiento al doctor. Claro que sí. ¿Quiere que le ponga mi número o qué es lo que quiere? Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? No sé si el doctor Cristian quiera comentar algo o hacer algún comentario, doctor Cristian. Bueno, no sé antes, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda sobre el tema, sobre el programa del doctor, el curso, el diplomado. O dudas sobre el mismo tema. Algo que esto fue unas pequeñas pinceladas de lo que se hace por ultrasonido, pero todavía falta hablar de musculoesquelético, falta hablar de vascular periférico, falta hablar de transfontanelar. Uy, hay muchísimas herramientas donde se emplea el ultrasonido. Aquí, doctor, nos está pidiendo si puede compartir su número de teléfono y excelente ponencia. Muchas gracias. Pues sí, mire, se los doy porque ahorita en el chat me da miedo salirme porque fue un problema entrar, pero se los digo con mucho gusto y despacio para todos los que lo quieran anotar. Y me pueden mandar mensajes y yo, por medio de este número, les contesto lo más pronto posible. 951 22 83 727. Se los voy a repetir. Los contesto. Este es el teléfono del chat para información de todo tipo de cursos, diplomados
y referencia a ultrasonido, hasta la compra de ultrasonidos. Repito, 951 22 83 727. Miguel Amado Meraz Concha, servidor y amigo. De parte de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, le queremos agradecer la ponencia y la plática, doctor. Para nosotros siempre es un honor recibir ese tipo de ponencias, de capacitaciones, de profesionales que son expertos en la materia y pues nos da mucho gusto que nos haya compartido un poco de su tiempo. Esperemos que no sea la última vez. Entonces yo al contrario, doctor Cristian López, agradezco a la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina al haberme invitado y siempre soy materia dispuesta